Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes del programa Pauta Semanal. Como todos los días viernes nos encontramos para analizar la agenda noticiosa ligada, yo diría, a la política nacional y regional. Reemplazo a Cristian García, que hoy día está en Santiago de Chile, la capital del reino. Pero como panelista estable acá está el presidente del Partido Socialista, Eduardo Manzanares. Bienvenido, Eduardo, una vez más. Muchas gracias, aquí dispuesto a dar la cara. A dialogar. Por la política. Me parece bien. Don Hernán Ferreira, presidente comunal de la UDI, de Punta Arenas. ¿Cómo está, Hernán? Bien, contento, señor, contento. Bien, buena fin de semana. Informar un poco a la comunidad también que este fin de semana, además de que este programa se retransmite en el mismo horario día sábado y domingo, al menos hoy día yo me enteré que para el fin de semana está anunciado un frente de mal tiempo, con mucho viento, con sobre 100 kilómetros por hora, y por lo tanto el llamado a la precaución, tanto para andar en la calle, los cables de la ciudad a veces pueden constituir un riesgo, pero al mismo tiempo la precaución, si que no tienes la necesidad urgente de estar en los espacios donde el viento puede generar algún inconveniente, mantener la calma y en ese sentido sobre todo la precaución. Bueno, la semana noticiosa, yo diría que ha estado marcado a tema nacional con el ingreso del proyecto de reforma o modernización tributaria. Ya lo habíamos conversado durante semanas anteriores. Yo diría que va a ser una discusión larga, pero sin lugar a dudas estuvo marcado por el ingreso a la Cámara de Diputados y en particular a la Comisión de Hacienda, que dio la aprobación a la idea de legislar. Eso es súper importante de señalar, que aquí no se ha aprobado una ley, es la idea de legislar. Y por cierto, dentro de la oposición hay una pugna política, un conflicto político entre mi partido, la Democracia Cristiana, por el hecho de que dos de sus parlamentarios que están en la comisión dieron la aprobación para la idea de legislar, y que eso causó molestia en el resto de la bancada o de oposición, digamos así, en el Parlamento, principalmente tanto de la nueva mayoría como del Frente Amplio. Frente a este tema, sí es importante recalcar que la idea de legislar es el primer inicio del trámite de discusión. Ya incluso hay propias voces, y yo diría que solo en términos introductorios decir que en el verano o durante varios meses la discusión, la negociación con el gobierno estuvo con el pilar, o le llaman el corazón de esta reforma. La oposición, con sus mesas técnicas, planteaba la necesidad de separar el proyecto, porque yo diría que habían dos áreas. Una, donde yo diría que hay harto acuerdo en que es perfectible la actual ley que hay, que fue promulgada durante con la presidenta Bachelet, donde sin lugar a dudas hay cosas que mejorar y perfeccionar, y en eso yo diría que no habría mucho desacuerdo, porque hay temas con las pymes y otros mecanismos. Pero la otra parte de este proyecto del presidente Piñera tiene que ver con volver al sistema de integración, que para quienes no se manejan desde el punto de vista tributario, es decir, que con la reforma de la presidenta Bachelet, quienes tenían utilidades o eran parte de un negocio, una empresa, utilidades al capital, y su propia tributación personal estaba integrada. Es decir, en la práctica había una ilusión en términos de impuestos, porque no se pagaban por separado. El proyecto de la presidenta Bachelet viene a no esta integración, a separar, es decir, aquellos impuestos personales, por una parte, de los impuestos de las empresas. Y ahí ese es el foco de discusión central. La oposición planteó esto de separar el proyecto, pero finalmente el gobierno mantuvo el mismo proyecto integrado. Y la polémica está en términos de esta suerte de apoyar o no esta idea de legislar. Ahí hay procesos administrativos que en el Parlamento se dan.
Haber rechazado esto significaba no tener una discusión hasta un año más, porque las normas del Parlamento establecen que cuando se rechaza un proyecto, la idea de legislar, recién se puede presentar otro proyecto en un año más. Dicho eso, estamos en la situación de que está aprobada la idea de legislar y ahora se inicia la discusión en el Parlamento. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar de este hecho noticioso de la semana? Bueno, la verdad es que la oposición durante un buen tiempo planteó que efectivamente retrotraer la reforma que ya había sido implementada por el gobierno de la presidenta Bachelet no tenía mucho sentido en circunstancias que todavía no está en régimen. Es decir, todavía no se sabe cuál es el resultado, por lo tanto las críticas que podrían haber desde el punto de vista tributario no eran exigibles en la actualidad. Eso por una parte. Pero por otra parte porque hay desconfianza efectivamente sobre cuál era el objetivo final para nosotros. Era en la práctica bajarle a los más ricos, al 1% de la población más rica, los impuestos, y esa indubitablemente iba a tener que ser pagada por alguien, a menos que quisiéramos tener déficit fiscal nuevamente. Y ese alguien siempre va a ser la clase media o el mundo más precarizado a través de las distintas fuentes que son el IVA y otras más. De manera que siempre eso tenía un dejo de desconfianza respecto a cuál era el objetivo final. Pero adicionalmente, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué tanto que se discuta la idea de legislar? Si es la idea de legislar solamente. Pero todos quienes conocen el tema legislativo saben que una vez aprobada la idea de legislar, existen elementos constitucionales que son de prerrogativa del presidente para que pueda imponer finalmente su proyecto por la vía del veto, ya sea aditivo o supresivo, y eso es lo que esperamos que va a ocurrir finalmente, que no se va a poder resolver aquellas cuestiones que han sido planteadas por la oposición respecto a este planteamiento del gobierno, y esa discusión está abierta hoy día porque efectivamente un par de parlamentarios pertenecientes a la democracia cristiana, en conjunto con los partidos de derecha, dieron el pase para que se pueda aprobar esta idea de legislar, y nosotros tenemos el temor en realidad que finalmente va a terminar siendo impuesto el proyecto del presidente Piñera en contraposición al proyecto de la presidenta Bachelet, y estamos entonces en este jueguito, en este gallito permanente, donde por una parte el presidente llama a los grandes acuerdos y llama a dialogar, y por otra parte trata de imponer por la vía, ¿no es cierto?, del pirquineo parlamentario sus proyectos propios. Yo creo que por ahí yo diría que pasa el asunto. Hernán, ¿qué tú puedes comentarnos? Sí, a ver, respecto de la idea de legislar, como lo dijo, si no me equivoco, el ministro Larraín, ministro de Hacienda, que además es de toda lógica, en reformas como esta y en general, creo que no hay que tenerle temor, y esto en términos generales, porque a veces uno ve ciertos parlamentarios, ciertos actores políticos a veces de distintos signos, ¿cierto?, que no quieren, se niegan a conversar y no quieren legislar sobre tal tema, otro tema. Y creo que a la medida que se abra la discusión, ¿cierto?, y se legisle, ¿cierto?, con las distintas visiones, creo que eso es positivo siempre. O sea, decir no porque no, creo que, o no porque ni siquiera quiero discutir el tema, ¿cierto?, creo que no me parece lo correcto, el camino correcto, ¿ya? Por tanto, que se haya aprobado la idea de legislar, ya con problemas que la oposición, ¿cierto?, tuvo y tiene, porque además hay amenazas, ¿cierto?, si no me equivoco, el jefe de Ancá, si no me equivoco, del Partido Comunista, dijo que ya no va a ser lo mismo, ¿cierto? El trato en la oposición ya no va a ser el mismo después de esto, digamos. O sea, es casi una apocalipsis, lo que llama la atención, digamos. ¿Sí? Y eso es lo primero que es, a veces me viene a mí la cabeza. El segundo, el hecho de, a veces yo creo que se olvida a la oposición, obviamente, está en su papel legítimo, pero claro, quien ganó las elecciones fue Sebastián Piñera y la coalición que está gobernando. Y por tanto, creo que hay que dejarlos gobernar. Ciertamente no hay mayoría en el Congreso, pero eso no significa que, y a veces uno lo que puede ver, ¿cierto?, es tratar de un obstruccionismo, tratar de negar la sal y el agua, ¿cierto? Y creo que eso tampoco corresponde a una oposición. Y finalmente, creo que hay una caricatura, esto de que el gobierno de Sebastián Piñera, la derecha, quiere favorecer a los ricos y que los pobres, ¿cierto?, se jodan, como dicen. ¿Ah? Pero ahí yo diría que la discusión que vamos a enfrentar en las próximas semanas, meses, dicho sea paso, se piensa que esta discusión va a ser súper larga, a no ser que el gobierno introduzca cierta presión. Hay unos plazos, efectivamente, de urgencia, pero en términos generales yo creo que es un proceso largo.
Pero el punto en cuestión no tiene que ver, yo diría, con, al menos de los elementos que yo he escuchado dentro de mi partido, que habrían algunas mejoras sustantivas en áreas de las pymes, algunos impuestos que hoy día, por ejemplo, las forestales no pagan, empezarían a pagar. Yo diría que todo lo que significa mayor recaudación para el Estado, por una parte creo que es bueno porque eso se traduce en beneficios. Y si esa recaudación o esa disminución de impuestos, dependiendo sea el caso, por ejemplo, el caso de la vivienda, que es una de las cosas que se plantean del IVA. Sí, sí, efectivamente. Pero el foco de discusión no va a estar en eso, creo yo. Va a estar en lo que yo plantea en esto de la integración. Porque yo creo que hay reconocimiento que toda reforma se puede mejorar, pero esta de integración, ¿cuál es el sustento de volver a este sistema? ¿Cuál es la razón por qué el gobierno plantea volver a este sistema? Que en el fondo significa que una empresa, que alguien tenga una participación de una empresa y al final de su periodo tenga utilidades. Cuando uno tiene utilidades tiene que pagar un impuesto por esas utilidades. Pero que esa utilidad pase a ser parte del ingreso anual, también requeriría que la persona tenga que pagar impuestos a través del global complementario. Exactamente. Cosa que no ocurriría en este caso. En este caso es volver a esa situación, sí, donde en la práctica el global complementario estaría siendo mermado, disminuido por el hecho de pagar a través de las utilidades de la empresa. Pareciera es una ilusión en términos prácticos. Yo debiendo pagar más impuestos, tengo que pagar menos. Lo que pasa es que ahí está el foco de discusión. La teoría detrás de esto es una teoría muy propia del neoliberalismo, y es que cuando los ricos pagan menos impuestos, reinvierten y eso produce más riqueza, produce más trabajo, produce inversión en distintas cosas. Cuestión que es una falacia porque a nivel universal está probado que los ricos, mientras menos pagan impuestos, más plata sacan a los paraísos fiscales, menos invierten en los países. En realidad eso está visiblemente probado que no es así. Por eso que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Hernán respecto a que esta cosa de que los ricos y los pobres, ¿no? Pero si eso es un hecho evidente. Los países europeos ya lo han probado claramente y ellos tienen impuestos mucho más altos que los que hay en Chile. Y por lo tanto, lo que consideramos nosotros, y esto no solamente una cosa obstruccionista, es que efectivamente la reforma que está planteando el presidente Piñera va a permitir al sector más rico de este país, el 1%, ahorrarse entre 600 y 800 millones de dólares. Ahorrarse. Pero eso alguien tiene que pagarlo, porque el presupuesto fiscal ya está determinado. O sea, el Estado pagar, dejaría de recibir eso. Por ese lado, por el lado, ¿no es cierto?, de los impuestos que dejarían de pagar ese sector más rico. ¿Quiénes pagarían eso? Evidentemente lo va a tener que pagar en la clase media, lo va a tener que pagar el más precarizado, los que van a tener que entregar ahora boleta electrónica en lugares donde, en un bolichito que para ellos ya tener que pensar en una boleta electrónica ya es un tema complejo. Van a tener que pagarlo, bueno, los que hoy día usan Spotify, los que usan Netflix y una serie de otras aplicaciones que son hoy día de consumo masivo de la gente precisamente de clase media o clase media baja, porque son productos baratos. Esos van a ser hoy día impactados fuertemente a través del pago del IVA, por ejemplo, en esa cuestión. Entonces, de manera que no es un tema trivial decir que aquí se está legislando para favorecer a los ricos y se está legislando para empobrecer a los más pobres. Aquí hay un tema que es crucial. Y yo creo que en alguna idea que siempre saco a colación, a veces majaderamente. Chile en los últimos 45 años ha sido la empresa privada el motor de desarrollo. No ha sido el Estado. De hecho, el Estado se fue deshaciendo de muchas empresas. Y ha sido, ¿cierto?, en este milagro económico que Chile tuvo a principios de los 90, ¿cierto?, fines de los 80, principios de los 90, fue el sector privado. Le gusta que a lo mejor a algunos no le gustaría que fuera el Estado, que tuviera muchas empresas. Eso se ha demostrado también que no resulta. Ha sido el sector privado. Y en la medida que, ¿cierto?, el sector privado pueda tener, ¿cierto?, más dinero para reinvertir, porque se reinvierte. Si acaso la persona que tiene una empresa, incluso un personero de la Nueva Mayoría dijo que, ya no me acuerdo el nombre, dijo que no todos los ricos, los empresarios son, ¿cierto?, derecha, o son hay gente que hay empresarios, ¿cierto?, que tienen distinta visión política, pero ellos quieren dar trabajo. Uno busca a los empresarios y quieren dar trabajo. Yo como abogado, ¿cierto?, que he atendido a algunos empresarios, pequeños empresarios, a ellos no les interesa llevarse la plata para la casa, porque si tienen dos trabajadores,
Y si mañana tienen 4 porque le está yendo mejor. Y ojalá que tengan 10 porque le va a ir mucho mejor. ¿Ah? Pero no estamos hablando precisamente de esos empresarios. Yo, la verdad es que los socialistas, los demócratas cristianos y el mundo progresista siempre ha estado defendiendo a los empresarios, a los pequeños empresarios, a las pymes. Estamos hablando del 1% de los más ricos de este país, que lo son precisamente, es el dueño de Cencosud, estamos hablando del dueño del Banco Chile. Que emplea mucha gente, emplea masivamente gente. Pero también son los que han hecho las fusiones de las empresas para despedir gente, y son los que han hecho... Como un pequeño empresario también despide gente. También despide gente por eso, pero estamos hablando de que a esas personas se les va hoy día favorecer para que ahorren ingresos significativos, teniendo no necesariamente que ahorrarlo. Entonces yo creo que ahí está la mirada neoliberal del gobierno. Hay una discusión, yo diría que también tiene que ver con principios. Cristian lo decía la semana pasada, no hay nada más ideológico para enfrentarse ideológicamente que con el tema tributario. Yo creo que al menos lo que los demócratas cristianos planteamos y sostenemos es que la tributación debe ser progresiva, no debe ser regresiva. ¿Y eso qué significa? Que en la práctica una persona que compra un kilo de pan paga más impuestos que una empresa en muchas áreas. Y siempre está el caso de que una patente de un kiosco en la calle paga más patente, paga más valor proporcionalmente que en un mall. El tema es justo eso, no es justo. Yo creo que el tema de fondo es ese, porque en cierta medida el dato es que son, en términos de empresa, yo no creo que todos son Angelini, Mate o Luxi. Hay 900.000 pequeñas y medianas empresas que efectivamente son los que generan más empleo, y que por lo tanto, si hay algún elemento modificable, tendría que ser favorecer a ellos una rebaja de impuestos, porque precisamente son los que de alguna manera también financian a las grandes empresas a través de venta de insumos y que son pagadas mucho tiempo más, porque 90, ahí 180 hay que decir, entre la pequeña y mediana empresa tú te das cuenta que la facturación de aquellos termina siendo el pago del IVA de las grandes, porque les pagan a 60, 90 días, claro, y la factura la tienen que hacer dentro del mes contable. Entonces, esos elementos de exigirle más, o el pilar al menos de que el que tiene más pague más, yo no sé si es por la parte nuestra, no es la razón de ser de una reforma tributaria. Sí, pero aquí, como lo plantea Eduardo, esta disminución de impuestos pareciera ser que no está precisamente orientada a disminuirle los impuestos a las empresas pequeñas. Claro. Si estuviese en la empresa pequeña, yo creo que tal vez no habría ni siquiera discusión. Las empresas pequeñas ni siquiera puede el dueño sacar utilidad. Él vive de su empresa, es prácticamente uno más de su personal. Entonces no ese es de la pyme, de la pequeña empresa, claro, bueno, pero también hay medianas empresas, correcto. No todo eso es efectivamente una realidad, cierto, del pequeño empresario. Ahora, a mí me parece un elemento importante en la discusión, y con esto me están avisando antes que era la pausa, que se suba al tope de lo que se considera pyme. Porque hasta allí hay un monto, una pyme, venta anuales menos de una cifra de 200 millones, hoy día que se suba, creo que algo positivo. Pero el foco que vamos a tener de discusión precisamente tiene que ver con la discusión de la disminución de impuestos. Bueno, repito, disculpa, por eso la idea de vamos a volver a la vuelta a seguir conversando del tema de esta pausa de Pauta Semanal. Pauta Semanal se va a una pausa. Ya volvemos.